¿Ustedes aceptan? Muy bien, buenas tardes para todos. Ahora sí, les damos la bienvenida formalmente en esta tarde de martes fresquito, fresquito. Bienvenido Natalia Steiner, un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema particularísimo. Te dejo a vos para que lo presentes con tu propia... Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Se escucha la gente del Zoom? ¿Me escucha? ¿Está escuchando? ¿Está lo que hay más o menos? ¿Sí? Si no me pongo más cerca. Sí, coordinamos bien la exposición. Bueno, hay cosas, si no le avisan a Tamara, si no están escuchando. ¿Sí? Están congelados, me parece. ¿Sí? Esperamos un minutito hasta que se resuelve técnicamente, así no empezamos dos veces. Ahí se mueve Ángel. No sé por el frío, sí. ¿Están ahí los de Zoom? ¿Alguien nos escucha? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces, ¿vale? Bueno, la charla que hoy tenemos previsto dar el día de hoy, con la ayuda de ustedes, por supuesto, no es una charla sencilla, es una charla difícil, les digo de antemano, porque hay muchos números, hay muchos datos, muchos números. Yo no pretendo, por supuesto, que ustedes se acuerden de todos los números, ni sé siquiera si voy a alcanzar a dar todos los números, pero es una charla que tiene mucho de estadística, de algo de matemática, entonces, bueno, tenemos que darla. ¿Cuántos judíos somos? ¿Cuántos judíos seremos? Es el título de la charla que vamos a dar de hoy, ¿no? Pregunta relevante, pregunta clara, pregunta difícil y no muy abordada, no siempre muy abordada. Si voy rápido me dicen, y yo freno un poco el pie del acelerador. Tengamos en cuenta que si nosotros le preguntamos acá a algún taxista en Buenos Aires, en el día de Yom Kippur, ¿cuántos judíos hay en la Argentina o en el mundo? Nos va a decir, no sé, pero acá están todos. La salida de Yom Kippur, portal del tránsito, policía, piquetes de los judíos, están todos acá, seguramente. Si vamos a Jujuy, en cualquier día, hasta Yom Kippur, los jujeños, ¿cuántos judíos hay? ¿Por qué no va a decir qué es un judío? ¿Qué es un judío? Con esta pequeña anécdota, lo que quiero decirles es mostrarles un poco la introducción a la problemática que tenemos. No es que vamos a debatir aquí qué es ser judío, por la halajá, fuera de la halajá, no ese es el tema. El tema es cómo se llega a saber la cantidad de judíos que hay en el mundo, cuando en verdad las herramientas que hacen falta para saberlo tienen que ver con la demografía. ¿Saben lo que es la demografía? ¿Sí? Tiene que ver con los censos, tiene que ver con la estadística, tiene que ver con que la gente se identifique. Ahora hay un censo nacional. Ustedes saben que hasta hace algunos años se preguntaba, muchos años, se preguntaba religión. Después se sacó completamente. Y aunque se preguntara religión, el judío podría decir, soy ateo, soy cristiano. Nadie le iba a pedir ningún tipo de singularidad. Así que es relativo. Por lo tanto, los datos que tenemos son datos estimativos en general y son datos que han sido elaborados y son bastante actualizados por el Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está liderado por el profesor Sergio de la Pérgola, que como sé, corrijo yo 1000 veces seguro el nombre de Sergio de la Pérgola, a pesar de ser un apellido italiano, es judío. Él estuvo, claro que estuvo acá, claro, estuvo varias veces acá en Argentina, ayudó a desarrollar toda una campaña de censo de la comunidad argentina, seguro, seguro. Es un hombre que sabe mucho de demografía judía y esta charla está basada en los conceptos de la Pérgola. Perdón que interrumpa, Natalia. Sí. Hay una conferencia de él este domingo. ¿Este domingo mismo? Sí. ¿En dónde? Es virtual. Después de la Bueno, pásame después igualmente si podés. Pásamelo. Muy bien. En general, tenemos que tener en cuenta básicamente lo siguiente. Yo voy a decir, por supuesto, la cantidad de judíos que hay al día de hoy, o por lo menos estimado, enseguida lo voy a decir, pero tengamos en cuenta lo siguiente.
la evolución o la involución de los judíos está condicionada por muchos factores. Uno de los factores, naturalmente, tiene que ver con el antisemitismo. Evidentemente, la Shoah, la eliminación de 6 millones de judíos hace 79, 80 años atrás, dejó una huella indeleble dentro del pueblo judío y que todavía demográficamente, ahora lo vamos a ver, no se ha podido superar. Es decir, todavía no se ha recuperado la muerte de 6 millones de judíos a manos de los nazis y sus socios durante los años de la Shoah. Tenemos otro factor también gravitante que afecta al mundo judío, especialmente al mundo occidental, que es el tema, dos temas que afectan al mundo occidental. Uno es el tema de la asimilación, o sea, el fenómeno de desjudaización, de falta de identificación con el pueblo judío, en diversas formas, tanto religiosas, culturales, sociodeportivas, las que fueren. Casamientos mixtos, las formas que ustedes conocen, saben, indiferencia, apatía, desinterés por todo lo que tenga que ver con los judíos, en todo sentido, ni siquiera decir, soy ateo, pero estoy identificado con Israel, nada. Gurdish en Yiddish, se diría. Así que nada, pasa totalmente obviado para el pueblo judío. Y tenemos un fenómeno que también nos caracteriza, que es el siguiente. El 90% de los judíos del mundo, por lo menos medianamente registrados, viven en países democráticos. Al vivir en países democráticos, en general, el índice de fertilidad de la esposa es menor a aquellos que viven en, por ejemplo, en África, en Asia o en países orientales. Por ejemplo, el índice de fertilidad de una mujer israelí, estoy hablando del promedio, es de 3 hijos por familia, y es un índice alto para el pueblo judío. En general, en Occidente, para judíos y no judíos, el índice de hijos por familia es de 1, 1,2, 1,3, ¿sí? Con lo cual es muy bajo teniendo en cuenta otras civilizaciones, y civilizaciones nuestras también. Naturalmente, ustedes me dirán, ¿pero de qué estoy hablando? Si ustedes se manejan acá por el 11 y ven caminar a las familias ortodoxas, y vemos que hay prácticamente padre y madre y 6 hijos detrás, por lo mínimo, por lo bajo. La ortodoxia experimenta un crecimiento demográfico alto en todo el mundo judío y es la que más éxito ha tenido y tiene en la lucha contra la asimilación. Pero no es el punto solamente acá, sino saber entender que la mayor parte del pueblo judío está viviendo en el mundo democrático. Como dije, está afectado por los fenómenos sociales y demográficos que afectan al mundo democrático también, que es la baja población. La baja población o el índice de hijos por familia. Pareciera ser, a mayor cultura, a mayor profesionalidad, y la mujer quiere ingresar a la universidad, tiene menos tiempo de fertilidad porque se casa más tarde, entonces hay menos hijos. Entonces, esto es algo que sí caracteriza al mundo occidental y el judío no está exento de esto. Esto nos afecta también. En realidad, y ahora sí. Perdón. Sí, por favor. Pero cuando vos decís judío, un hijo del vientre judío, no sé si es considerado judío para las estadísticas. A ver, a eso quería llegar, que es un tema importante. El demógrafo o el sociólogo, cuando tiene que hacer una investigación para saber cuántos judíos hay en el mundo, no pregunta solo, como se llama, al pi alajá, por la alajá. Es decir, a ver, de vientre judío, tenemos, digamos, si preguntara solo por el tema de alajá, somos bastante menos de lo que yo voy a decir. Él hace una pregunta general, pero no pide la ketubá, el acta matrimonial de cada uno. ¿Me comprende? De la misma manera que cuando se hacen estudios estadísticos determinados, y el demógrafo los analiza o lo que fuere, sabe que hay un índice de error importante, porque hay muchos judíos a los cuales les pregunto, ¿usted es judío? No, yo no soy judío. Tiene miedo de decirlo, tiene vergüenza, o no quiere, por el motivo que sea. Porque tiene una duda con la FIP, o porque, no sé, el antisemitismo. No sé el motivo, no importa ahora. Tiene un prejuicio, no interesa ahora, no lo quiere decir. Entonces, cuando hablamos acá de judío, no estamos hablando solamente de aquel que visiblemente es judío porque tiene una equipa a la cabeza, porque tiene un sombrero, tiene las peyes, o porque viste como un judío jasídico. Estamos hablando acá del concepto de pueblo, de algo que va más allá de la definición de la halajá, de la ley judía. Sabemos que el movimiento reformista y conservador hace muchos años que ha ampliado
el concepto de la halajá a la parte patrilineal. Mientras que la ortodoxia no acepta la parte patrilineal, Israel no acepta la parte patrilineal a menos que haya una conversión de acuerdo a la halajá, ¿sí? De vientre judío o a la halajá. Eso está en la ley de retorno, inclusive también. Así que es un tema que de por sí ya nos trae algunos inconvenientes adicionales en la definición de quién es judío en general y la definición de quién es judío para la demografía. El demógrafo no le va a preguntar ni le va a cuestionar, ¿usted pone tefilín? Sí, no. ¿Usted cumple Shabbat? Sí, no. ¿Usted ama a Israel? No le va a preguntar. El demógrafo va a querer saber a los efectos tales. Después, en otro tipo de estudios, van a ir avanzando. ¿Cuántos reciben educación judía? ¿Cuántos no reciben educación judía? ¿Cuántos están institucionalizados? ¿Qué vienen a Maccabi? ¿Qué van a Bareca? ¿Qué van a la sinagoga? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a... Después se puede ir, digamos, perfilando la investigación. Pero hay una cifra bruta, gruesa, que ahora la vamos a ver, que abarca esta generalidad por encima de la halajá. Creo que hay otra mano, se notaba. Sí. Sí, yo decía una experiencia propia de Sí. la familia, Sí. que en los matrimonios mixtos, el hijo, cuando por más que sea hijo de madre judía, por la religión no es judío, digamos, Sí. pero si uno le preguntara por un censo, diría, por el bien de la pareja, no es ni judío ni cristiano. Cuando sea grande, elegirá. Y se han dado los casos, en mi familia, que siendo así, conoció una chica judía y se convirtió al judaísmo, conoció una persona que era católica y se volcó al catolicismo. Es decir, como que el hijo de una pareja mixta no hay una definición y por eso puede coexistir la pareja. Es decir, no al tener un hijo, le va, bueno, vos sos judía, ya nuestra hija es judía. No. En el matrimonio mixto no lo ven así. Lo ven como que el chico va a decidir cuando es grande. Sí, ahora, yo quiero decir algo respecto a este tema. El propio profesor de la carrera, hace ya bastantes años atrás, respecto al tema de los matrimonios mixtos, lo que él dijo es lo siguiente, que por lo que él había estudiado, solamente el 20% de los hijos del matrimonio mixto, y él decía, sea de mamá judía o de papá judío y mamá no judía, de alguna manera establecen lazos con su judaísmo. El 80% restante se va, desaparece con el judaísmo. Es un dato fuerte, dramático, porque más allá de la solución de la conversión, o lo que fuera, o no lo reconoce la ortodoxa, se va a un momento reformista, no importa, ahora no voy a entrar en esas discusiones porque no sabremos más. Pero más allá de eso, estamos hablando que naturalmente, por una cuestión lógica, en un matrimonio mixto, la permeabilidad de la sociedad hace que el hijo sea más atraído al mundo exterior que al mundo propio. Por supuesto que entran toda una serie de valores. De repente, si la mamá es judía y el papá no es judío, pero la mamá, por una cuestión personal, siente que su hijo quiere que tenga una educación, una identidad, y al padre no le molesta, bueno, ya ahí tenemos una identificación mayor. Pero a veces pasa al revés. A ninguno de los dos seres, ni la madre ni el padre, le interesa, y dicen cuando sea grande, decida. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa decisión, porque entiendo que criar un hijo es darle una identidad, darle una definición. Yo no le, cuando tengo un hijo, sí, o a mi hijo o a mi hija, yo no le pregunté, ¿querés lavarte los dientes cuando tenía 5 años o 16 años? No, le cuidé la dentadura de chiquito. ¿Querés ir a la escuela? ¿No querés ir a la escuela? No, vas a la escuela. Cuando te emancipes decidirás. Es decir, no es una cuestión identitaria. La identidad no es algo que se forma por ósmosis. Hay que educarlo desde el hogar. Hay que brindarlo principalmente desde el hogar. Si el hogar no puede, lo darán en la escuela, en la sinagoga, distintos ámbitos para informales, no formales. Pero no quiero irme del tema, porque si no, después vamos a responder estas preguntas si tenemos tiempo y demás. Hoy por hoy se calcula que en el mundo hay entre 14.700.000 y 15 millones de judíos. ¿La cifra es alta o es baja? Es baja, es bajísima. Si nosotros consideramos que el pueblo judío ha atravesado una historia de 4.000 años de antigüedad, evidentemente la cifra debería haber sido, para un pueblo que ha atravesado una historia normal, mucho más alta. Pero hemos sido castigados por la dispersión, la disgregación, el antisemitismo, la asimilación, y todo, el holocausto. Y todo eso ha generado una pérdida muy importante, obviamente, en el seno del pueblo judío. Vamos a ir a algunas cifras más adelante, porque esta pregunta de cuántos judíos somos, ¿saben cuál es la primera vez que se hace esta pregunta? ¿Saben cuándo se hacen esta pregunta? En la Torá. En la Torá ya aparece, Moshe, por ahí me va a ayudar. En la Torá ya aparecen 3 censos. 3 censos, Dios le ordena a Moshe que haga el pueblo de Israel,
censando a todos aquellos varones de 20 a 60 años que están en condiciones de ir a la guerra. No es por dejar de lado a las mujeres, en absoluto, no se sientan mal a las mujeres, simplemente por el hecho que se censaba a aquellos varones que podían ir a la guerra. Entonces, más o menos, los demógrafos llevaban a la conclusión que más o menos podría haber entre 2 millones y 2.200.000 judíos hebreos los que habían salido de Egipto, aproximadamente, de acuerdo a otros hechos. Pero si ustedes recuerdan bien, y alguna vez leyeron el párrafo importante de la Torá, a Egipto, ¿sí? Jacob y José bajaron 70 almas nada más. Solamente 70. Después el libro de Éxodo nos habla de un crecimiento fenomenal. Ahí la Torá trae 6 expresiones de crecimiento muy grandes que ellos consideran que son miles cada uno. Por eso llegan a 600.000. Pero no nos vayamos tan allá. En la época del rey Salomón, en el momento más elevado y más importante del pueblo judío en su tierra, hasta la coronación del Estado de Israel, en la época del rey Salomón se calculaba aproximadamente una cifra cercana en el mundo mediterráneo, a 2 millones de judíos. Aunque todavía no había un exilio, en la época de Salomón no hubo exilio, pero ya había algunos asentamientos judíos fuera de Israel. De hecho, el rey Salomón se casó con la reina de Saba, la reina de Saba es Etiopía, o sea que ya había de alguna manera conexiones con algunas comunidades o algunos sectores que vivían fuera de la tierra de Israel, aunque no esté totalmente documentado. Hacia el siglo I, hacia el siglo I, en la época de la revuelta de los judíos contra Roma, se calculaba que había en el mundo 5 millones de judíos. O sea, había crecido una cantidad importante, 5 millones de judíos. Pero llegamos a la Edad Media, el peor momento, no hablo de la Shoah, el peor momento de la historia de los judíos, hacia los judíos, fue tan atroz que la cantidad de judíos bajó 1,5 millones aproximadamente. Y esa es la cifra que se considera más baja de judíos que ha llegado en su momento, para después empezar a escalar nuevamente a la Shoah, un desescalamiento nuevamente hasta llegar básicamente a la cifra de hoy. Se calcula que de ese 1,5 millones de judíos que había, el 20% vivía en España. En España fueron judíos, estamos hablando casi de 300.000 judíos que vivían en España. Hablo de judíos y hablo otra vez de judíos y de mal llamados marranos, criptojudíos, aquellos que los habían obligado a cambiarse de religión, los llamados cristianos nuevos, como se los daban a llamar en general también. Hacia el siglo XIX, con la emancipación, la Revolución Francesa, la igualdad, la ilustración, el luminismo, todo lo que ustedes quieran llamar que benefició al mundo en general, la cantidad de judíos, el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Hoy nosotros llegamos a casita, nos sacamos la ropa, nos pegamos un baño calentito y a la cama a dormir. En el siglo XIX, XVIII, todavía no había croatas. La reina de Francia se perfumaba porque no se bañaba muy seguido. Entonces, los perfumes franceses fueron famosos para ocultar la falta de higiene, ¿verdad? Los sistemas cloacales no estaban tan afinados. Por lo tanto, evidentemente había que disfrazar, de alguna manera, la falta de condiciones de higiene. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del siglo XIX, con la mejora en la salubridad de la gente, por las cloacas, por el agua potable, por la aparición de la medicina un poco más avanzada, las operaciones, la penicilina de Fleming, ciertas vacunas, etcétera, etcétera, entonces ya tenemos que hay una mejoría en la calidad de vida. La gente va a vivir más tiempo. El promedio de vida en la Edad Media, ¿saben cuál es el promedio de vida en la Edad Media? ¿Ustedes? Sí, 40 años más o menos. Y eso siempre y cuando a un caballero feudal no le volaran la cabeza de un bolazo y terminaran con él. 40 años era el promedio de vida. Efectivamente, ya una persona a los 40 años en la Edad Media era una persona mayor, adulto mayor. Ya está, era recibir la jubilación del ANSES. 40 años, adulto mayor. ¿Se acabó? Ahora, fíjense que el mundo va hacia una evolución en donde la longevidad se va estirando. Cada vez estamos llegando a gente que vive, a Dios gracias, más y más años. Eso tiene que ver con las condiciones y el mejoramiento general, y eso también afectó a los judíos, ya emancipados. Y por lo tanto, la cantidad de judíos que hubo hacia fines del siglo XIX llegaba aproximadamente a 18 millones. Se fue perdiendo hasta la Segunda Guerra Mundial una cantidad importante por conversiones al cristianismo. ¿Por qué? Porque países como Alemania y Austria entendían que la mejor solución, entre comillas, al problema judío, o sea, el antisemitismo, la falta de Estado, era ser un cristiano pleno. Tenemos un montón de ejemplos de personas que se han convertido. Heinrich Heine, no me va a dejar mentir Moshe,
Heinrich Heine se convirtió al cristianismo al final de Hola, sus ¿qué años. pasó? La voz de las tinieblas. Hola, hola. ¿No? Aida, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, ¿está bien? Bueno, son los ruidos propios del Zoom, ya son todos ahí. Beni Yan, gran amigo, saludos a Beni Yan, gran amigo. Entonces, bueno, fíjense que prácticamente ni empecé, apenas empezaron una introducción a la charla, así que tenemos hasta las 12 de la noche hasta que yo termine, así que hoy van a demorar un poquitito más. Pero me voy a apurar un poco más para que no se enojen. Vamos a ir a los números un poco más refinados para que ustedes tengan una idea. Si yo les preguntara a ustedes, básicamente hoy, a ustedes se los pregunto, ¿cuál es el primer país del mundo que mayor cantidad de judíos viven? Díganme ustedes, ¿cuál es el primer? Muchos dicen Estados Unidos, ¿no? Es una respuesta muy antigua. Es una respuesta muy antigua. No es Estados Unidos. Desde hace por lo menos 7, 8 años y quizá un poquito más, la mayor cantidad de judíos viven en el Estado de Israel. De 9.600.000 habitantes, ciudadanos, árabes israelíes, judíos, cristianos, armenios, lo que ustedes quieran, ateos, de la cantidad de 9.600.000 habitantes ciudadanos del Estado de Israel, 8.600.000 son judíos. Es decir, que la mayor parte de los habitantes de Israel, el 75% son judíos, el 21% son árabes, el 5% responden a otras minorías que ahora no vamos a entrar básicamente en detalle. Esto significa, en números gruesos, que el 45% del pueblo judío ya está viviendo en la tierra de Israel. Es decir, que por el motivo que sea, el sionismo está triunfando en la idea de que la mayor parte del pueblo judío se va a afincar en la tierra de Israel, o por convicción, o por asimilación de las diásporas, o por disminución de las diásporas, o por el motivo que sea, pero se está dando esta dinámica de que el 45% de esta cifra va a ascender en los próximos años, ya está viviendo en la propia tierra de Israel. ¿Sí? Fíjense, si ustedes comparan con el año 1948, cuando nació el Estado de Israel, Israel tenía 806.000 habitantes, de los cuales solo 600.000 eran judíos. 600.000, y eso representaba 82% de la población judía y 18% de la población árabe. Hoy tenemos que mirar con cuidado cómo el árabe israelí llega al 21% y la cantidad de judíos va descendiendo, ya estamos al 74%. La verdad es que falta mucho para que esa brecha se termine de equilibrar, pero ya Israel mira con temor cómo el Negev, el sur, y cómo la Galilea, el norte, la población árabe está siendo mayoritaria. Si escucharon al ministro de Defensa, Benny Gantz, en estos días, advirtió de que Israel corre el riesgo de ser Israel solamente en el medio del país, si no se puebla un poco más en la zona norte y la zona sur. Ahí entran otros problemas de venta de tierras o de apropiación de tierras. No es este el momento para debatirlo, pero Israel no está ajeno a esta situación demográfica que se está viviendo básicamente también. Tengamos en cuenta que Israel de un año para el otro creció en población un 2%, o sea, tuvo 191.000 nacimientos, pero también hubo descenso por fallecimiento. 55.000 personas perdieron la vida, sigue en Israel también. De año a año, si miramos Yom Ha'atzmaut a Yom Ha'atzmaut, hicieron llegar unos 35.000 judíos. Claro, estamos teniendo en cuenta que la cifra se elevó un poco a diferencia de otros años, porque la guerra ruso-ucraniana ha empujado también una cantidad de judíos ucranianos y también, aunque parezca mentira, más de judíos rusos. Porque los judíos rusos ahora tienen miedo que Putin, si le va mal en la guerra, y parece que muy bien no le está yendo, evidentemente vuelva a poner la cortina de hierro de la dictadura o lo que fuera. Entonces ya el judío es muy, muy perspicaz ante estos temas y empieza a hacer un poquito las varitas. Entonces a Israel le están llegando, curiosamente, más judíos rusos que judíos ucranianos. Es una paradoja, porque el país Ucrania vive en una situación de guerra y de devastación general, tal cual ya nosotros básicamente hemos visto. Pero para no quedarnos solamente en Israel, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos ahora al otro país que ustedes hicieron hincapié, Estados Unidos. Efectivamente, la segunda comunidad del mundo es la comunidad judía norteamericana. Se calcula aproximadamente 5,5 millones de judíos que viven en Estados Unidos,
de distintas líneas de pensamiento, ortodoxos, reformistas, conservadores. La ortodoxia representa un 10% de la comunidad norteamericana, el resto son conservadores, reformistas o otras ramas u otras más agnósticas, laicas, etcétera, etcétera. Pero es una cifra considerable. Algunos estudios de la Pérgola, y por el mismo domingo quizá lo diga, calculan que junto a estos 5.500.000 judíos viven cerca de 2.700.000 personas que no son judías. O sea que el índice de casamientos mixtos en Estados Unidos es de los más elevados del mundo. Con lo cual uno piensa que la judería norteamericana realmente está en una situación de riesgo desde el punto de vista de la continuidad judía, si no hay una educación judía para los vástagos que hayan nacido de un matrimonio mixto o conversión de ser necesario o lo que fuere. Otra comunidad realmente importante, la tercera en el mundo, es la comunidad judía de Francia. 465.000 judíos viven hoy en Francia, a pesar de que están haciendo aliá en una cantidad bastante importante dentro de todo. Los que hayan visitado Israel, si visitan Ranana, o visitan Hadera, o visitan Natania, si visitan, van a ver que hay gran cantidad de personas francoparlantes. Yo mismo tuve una experiencia muy interesante cuando viajé a Israel hace unos años, estaba en un Kabbalat Shabbat también, del hotel en donde me alojaba, y veo que están todos hablando francés. Digo, ¿qué hago yo acá? Están todos hablando francés, yo de francés no hablo una palabra, hebreo bien, español bien, inglés más o menos bien, pero francés ni una palabra. Bueno, me comuniqué después en hebreo un poco con ellos, y me contaba que por la situación de antisemitismo creciente, no hace falta ni que dé ejemplos, en Francia, ya más de hace 12, 13 años, la gente está empezando a emigrar a Israel, pero de una manera particular. Miren qué área particular. Como tienen mucha plata, muchos judíos de Francia, lo que hacen es comprar un departamento, una vila, en Israel, en Tel Aviv, en Natalia. Total, no tiene un problema, gastar 2 millones, 3 millones, 4 millones. Tiene mucha plata. En Israel la vivienda es carísima. Entre otras cosas, por la área económicamente poderosa de estos países, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, elevan el precio de la vivienda y no se construyen viviendas un poco más baratas para la gente que, como de Argentina, queremos ir a vivir más tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, justamente, ¿qué es lo que hace el judío francés? Compra en Israel una vivienda determinada, su hijo va a estudiar, y ellos viajan cada 15, 20 días, van a estar una semana en Israel y se vuelven después a trabajar en Francia, o van semana total de París, del aeropuerto de Orly hasta Ben Gurión, tiene 4 horas y media, 5, así que 4. Así que no tiene gran problema. La Cámara de Plata en automóvil o lo que fuera, no hay gran problema en ese sentido. Eso es un dato interesante para tener en cuenta con Francia, que es la tercera comunidad judía en el mundo. Si hablamos hoy de otra comunidad importante, es la de, ya lo dejo, es la de Canadá, la comunidad judía del Canadá. Canadá tiene cerca de 365.000 judíos. También es una comunidad realmente importante. Y Canadá está experimentando un fenómeno ya de hace muchos años interesante. Es una de las comunidades judías del mundo que está tratando de atraer a otros judíos que se van de su país pero que no van a Israel. Por eso sí, tienen que tener un nivel de inglés perfecto, tienen que tener un nivel académico perfecto, o sea, son selectivos a la hora de elegir quién va a hacer inmigración a Canadá. Hubo muchos planes, acá en 2001 cuando la situación argentina estaba en crisis, bueno, Argentina vive en crisis, pero la crisis del 2001 hubo acá la situación particular y de varias comunidades del Canadá, especialmente de Winnipeg, venían a buscar judíos de Argentina para vivir allá. Yo mismo personalmente conozco judíos argentinos que están radicados realmente en Canadá y están realmente muy bien, pero no es fácil entrar al Canadá. Básicamente un migrante hay que tener un alto estándar de vida y una cantidad de dólares en el bolsillo, cosa que ninguno de los aquí presentes tenemos esa posibilidad seguramente de hacer, ¿sí? Bueno, yo sí, pero no se lo digo a ustedes abiertamente. Tengo miedo que me sigan a casa y me peguen un golpe y chao. Pues todavía golpear la puerta al ANSES. Bueno, y otro país importante, Rusia. Rusia, que alguna vez fue casi la judeidad más importante a principios del siglo XX, del año 1900 hasta la Revolución Comunista, un poco más. Rusia hoy tiene una cantidad de judíos en disminución. Se calcula aproximadamente 150.000, 170.000. Todavía es bastante difícil saberlo. Bastante difícil saberlo. Debo decir algo a favor de Putin. No me gusta ni Putin, pero debo decir algo. Putin alentó e incentivó la vida judía en Rusia. Trató y permitió la organización de comunidades judías
hasta lugares tan esteparios como Siberia, que son grandes localidades que estaban totalmente perdidas. Putin ayudó con Chabad y con otras organizaciones a reacomodar la vida de los judíos rusos. Pero ¿por qué hay tan pocos judíos rusos ahora? No solo por la alianza que ha sido una constante de los judíos rusos, y sobre todo en los años 90, que prácticamente 1.300.000 personas, judíos, no judíos, abandonaron Rusia para ir a Israel, sino también porque ustedes saben que la Unión Soviética entró en colapso, y por lo tanto los 15 países que se le abrieron, cada uno tiene algunas comunidades más chiquitas. Les voy a nombrar, pero son bastante curiosas, porque algunas están bastante bien dentro de todo, ¿sí? Recuerden cuando cae la Unión Soviética, Estonia, Lituania, Letonia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, se abren de la Unión Soviética. Y en cada uno de esos países quedaron viviendo judíos. Y hay judíos, y hay judíos viviendo en esos países, están bastante bien. En líneas generales, a pesar de lo exótico que son esos países y lo poco que aparecen en los medios de comunicación en general. ¿Sí? Si seguimos analizando un poco Europa, en este sentido, Europa Oriental, Ucrania. Ucrania es un país donde hoy en día la mira de la agencia judía está puesta para evaluar cuántas personas cuantifican para poder hacer alianza. Y realmente se están encontrando con sorpresas, están encontrándose que hay más de lo que pensaban. Porque al igual que muchas partes de Europa Oriental, los judíos de Europa Oriental fueron obligados por el comunismo a perder su identidad a la fuerza. Y por lo tanto, hoy en Ucrania, como en Rusia, como en Polonia, como en tantos otros lugares, están apareciendo aquellos que buscan en algún cajón alguna gentubá de la abuelita, del abuelito, para demostrarle que mi abuelo era judío y por lo tanto tengo derecho a la alianza, por la ley de retorno. Están buscando desesperadamente. Entonces, en ese sentido, la SOCNUT, la agencia judía, se está moviendo para cuantificar cuántos judíos puede haber en Ucrania. Las cifras son dispares. Se habla de una cifra de 100.000 a 130.000. Hay quienes han dado cifras exageradas que no tienen asidero, de cerca de 400.000, no tienen asidero. Hoy por hoy esas cifras no tienen asidero. También les recuerdo que en Israel hay una cantidad importante de judíos ucranianos, ¿sí? Que hasta esta guerra estaban muy mimetizados por los rusos. No sé ahora cómo andarán, si se encuentran en el barrio, pero hasta esta guerra más o menos las cosas venían bastante bien en general, ¿sí? Muy bien. Otro país europeo, de Europa Oriental, con una historia muy cara, muy importante para los judíos. Polonia. Polonia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había en Polonia 3.500.000 judíos. En Varsovia, de cada 100 personas que caminaban por la calle, 10 eran judíos. Era como caminar acá por Corrientes y Pueyrredón, más o menos, una cosa así por el estilo. Estamos hablando de una comunidad que era gigantesca. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos quedaban en Polonia? Recordemos que lamentablemente Polonia fue el lugar en donde se asentaron los 6 campos de exterminio de los nazis. ¿Cuántos judíos quedaban en Polonia? 250.000. ¿Cuántos judíos? Después vino el comunismo. ¿Cuántos judíos quedaron en Polonia después de aquellos que lograron salir a partir de 68 en adelante? Hoy en día se calcula aproximadamente, siendo una cifra generosa, no más de 15.000 a 17.000 judíos que están en Polonia, mayoritariamente en Varsovia, minoritariamente en Cracovia, que antiguamente era la capital del reino polaco y una ciudad hermosísima, con un barrio judío como el barrio de Kazimierz, donde nació mi papá, que en paz descanse. En Kazimierz, un barrio judío al lado del río Vístula, un lugar hermosísimo, y que hasta el día de hoy los polacos están desesperados para traer turismo judío al barrio de Kazimierz, que es un barrio como San Telmo, prácticamente así, de añoranzas, con 4 sinagogas, de las cuales solamente una funciona, con bibliotecas, con museos, se desesperan por traer judíos los polacos, con todo el antisemitismo que tenían antes. Varsovia, Cracovia, en menor medida algunas otras ciudades, todavía hay algún tipo de vida judía. Hay un fenómeno muy curioso en Polonia, muy curioso. Primero, aquellos judíos que sobrevivieron el nazismo, ocultándose su identidad en la misma Polonia, con ayuda de alguien de la población polaca. Segundo, después del nazismo, automáticamente en Polonia vino el comunismo. El comunismo no fue bueno para los judíos y evidentemente tuvieron también que ocultar su identidad. Bueno, ahora en los últimos años, se está registrando un fenómeno muy curioso, antropológico, social, que mucha gente mayor que está por fallecer o que se siente por fallecer, le está revelando a sus nietos: vos sos de origen judío. Yo, tu abuelita, que nunca te lo dije, soy judía, no lo pude hacer, pero vos sos judía, tu mamá X no lo sabe. De repente hay una generación cortada ahí.
A los padres no le admitió nada, nunca le dijo nada, ahora se lo dice al nieto. Entonces, ¿el nieto qué hace? Va a la sinagoga, va al rabino, no me acuerdo, el Sudri de Polonia, de Varsovia, a buscar sus raíces. Hay una película que no la pude encontrar, se la pasó acá en Argentina, y no la pude encontrar, que se llama El Secreto. El Secreto, no sé si alguno la vio. A mí, ¿la vio, José? El Secreto, a mí me dejó pasmado una escena de la película donde un sacerdote católico vestido de usanza católica llega a su casa y se pone los tefilín. Yo jamás en mi vida vi una cosa así. Un sacerdote católico está con su fe desgarrada porque él se enteró que su identidad había sido ocultada por sus padres para supervivir al nazismo y supervivir al comunismo. ¿Sí? Entonces, fíjense entonces hasta dónde llega este tipo de cuestión. Hay gente en Polonia que rastrea y busca su identidad. El Museo Judío de Varsovia, que es además un centro de estudio de la comunidad polaca, está lleno de gente que quiere investigar y ahondar en sus propias raíces, en los propios estudios, justamente para ver la prosapia linaje. Sí, quería decir algo. Perdone que yo corra, pero tengo tanto que... Pero vos me decís que hoy el antisemitismo en Polonia está en un límite muy inferior a lo que estaba hace unos años. Quiero decir lo siguiente. A excepción de los últimos 3 años, en donde la relación entre Polonia e Israel se enturbió, porque el régimen polaco quiso sacar y sacó una ley del Parlamento que dice no se puede hablar de campos polacos de exterminio. Y eso enojó a Israel porque los polacos tuvieron un rol muy activo en el exterminio de los judíos. Es verdad que los campos eran alemanes, pero también los campos estaban en Polonia, y eso no era una casualidad. Evidentemente los alemanes eligieron Polonia y no eligieron Ucrania, no eligieron Ucrania, sí, eligieron para la eliminación a través de fusiles, ametralladoras o de balas, pero si eligieron Polonia para instalar cámaras de gas y campos de concentración y guetos, es porque la población polaca era receptiva a ese tipo de situaciones, no nos engañemos, eso lo sabemos. Que los polacos no lo quieran admitir es otra cosa. Ahora, como Polonia tuvo y quiere volver a tener muy buenas relaciones con Israel, entre otros motivos porque antes de la pandemia, el viaje de Marcha por la Vida llevaba 15.000, 20.000 judíos del mundo y además se hacían otras marchas por la vida paralelas, le significaba un ingreso turístico a un país bastante pobre como Polonia, y evidentemente hubo mejoría, pero el antisemitismo es un germen difícil de sacar de la mente de las personas. Y por lo tanto, no pocos judíos que iban a Marcha por la Vida y que todavía van a Marcha por la Vida, se encuentran por el camino con algún tipo de agresión antisemita. Por eso van con custodia de Israel, por eso van con vigilantes, por eso van con cuidado, por eso van en grupo. Me contaban chicos de la escuela ORT, que fueron alumnos míos, que fueron a Marcha por la Vida. Yo lamentablemente no pude ir nunca a Marcha por la Vida, pero me contaban claramente que veían a chicos de 10 años, 11 años, que cuando ellos iban caminando por distintos lugares de Varsovia, o lo que fuere, con la campera, con el Maguen David, atrás, el símbolo Marcha por la Vida, les hacían el saludo hitleriano. En Polonia, que fue devastada por los nazis de una manera brutal y salvaje, existe todavía el fenómeno del antisemitismo. Pero también hay que decir que es un país cuyo gobierno, más allá de este incidente grave con Israel, tiene una relación de calidez con su propia comunidad judía. O sea, la considera integrada, la considera que hay que ayudarla, la considera realmente potable, perfectamente bien. Bien, vamos a otros países. Francia, ya les hablé. Inglaterra, una comunidad muy importante también, 300.000 judíos hay en Inglaterra, un poco menos posiblemente. Cuando hablo de Inglaterra, hablo de Gales, Escocia, ¿sí? Todo lo que conforma Gran Bretaña en líneas generales, hay alguna excepción de Irlanda, ¿sí? Pero hablo de este país en general. Es una de las comunidades judías de Europa Occidental más grande después de Francia, y tiene una lógica. Inglaterra no sufrió la Shoah. Hitler no pudo invadir Inglaterra, Dios gracias, y por lo tanto los judíos ingleses no sufrieron de la Shoah, y se identificaron con sus propias raíces y hoy conforman una comunidad judía muy vigorosa, muy importante, alimentada por otras comunidades, básicamente también. Otras comunidades europeas, Italia, una de las comunidades judías más antiguas del mundo. Hay judíos en Italia comprobados, ustedes lo pueden ver si van por Italia, yo no tuve la suerte de verlo, pero pueden visitar directamente Roma, donde hay restos del gueto de Roma, pueden visitar Venecia, donde se construyó el primer gueto moderno en el 1500 y pico, el gueto de Venecia. Hoy al lado hay un Beit Chabad. ¿Cómo no va a estar Chabad si Chabad es como Coca-Cola? Está en todos lados, ¿sí? Entonces, evidentemente hay ahí un Beit Chabad, un museo, la sinagoga,
hay un restaurante kosher, ahí está una pequeña comunidad judía de 400 judíos en Venecia. ¿Sí? En Roma hay un poco más, pero en total en toda Italia hay 30.000 judíos. ¿Sí? En el Vaticano no hay, a menos que Bergoglio sea de origen judío, en el Vaticano no hay, ¿sí? No hemos encontrado ninguno, no hay. Pero en Milán hay judíos, en Sicilia hay judíos, y eso que Sicilia fue un territorio que sufrió la Inquisición en forma brutal, trasladada de España a Sicilia también. ¿Sí? Como les dije, es de las más antiguas del mundo, porque se trata de aquella comunidad que fue llevada a Italia por los romanos cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén. Pero aún había antes, en los tiempos de Yehuda Macabeo, 300 años antes de la era común, Yehuda el Macabeo llevó una delegación de judíos de Israel para negociar con Roma la lucha contra los griegos. Y quedaron asentados judíos en Roma en aquel entonces también, después fueron perseguidos, etcétera, etcétera. E Italia mantuvo una política equidistante respecto a la situación de los judíos. Si bien la iglesia fue muy antisemita en general, pero para el resto del mundo, en Italia quiso hacer buena letra. Además, Italia no era un país hasta el siglo XIX, sino que eran condados, ciudades, Milán, Roma, Venecia, eran ciudades y cada una tenía un código diferente para con los judíos. Claro, sufrieron discriminación y antisemitismo, pero no lo que se sufrió en Ucrania, en Polonia, en Alemania, en Francia, donde los judíos fueron expulsados 2 veces en el medioevo. Entonces eso no se sufrió en Italia. Alemania, país emblemático, básicamente singular. ¿Saben cuántos judíos hay en Alemania hoy? 175.000 judíos. ¿Saben cuántos judíos había en Alemania antes de la guerra? 500.000 de judíos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se pregunta uno? Todavía en Alemania hay 175.000 judíos. Yo tenía un tío mío, que para descanse, muy rico, que conocía toda Europa, menos Alemania. Y me dijo, ¿por qué no voy a Alemania? Esa tierra yo no la piso. El resto de lugares lo conozco, Alemania no voy a pisar, es la cuna del odio hacia el judío. No conoció nunca Alemania. Yo una vez sola pasé por Alemania 5 o 6 horas volviendo de Israel a Argentina en un vuelo de Lufthansa, trayendo chicos del Baraquino que habían hecho un concurso en Israel, etc. Esas 5 horas de espera de escuchar el idioma alemán se me hacía a mí una angustia que me carcomía el corazón. No veía la hora de irme. Y nadie me trató mal, nadie dijo nada, todo perfecto, todo muy bien. De hecho, hoy Alemania es en Europa el país más aliado de Israel, tiene convenios de seguridad por si Irán ataca a Israel. Alemania se comprometió a actuar al lado de Israel, a la par, directamente. Es una cosa bastante extraña lo que pasa en Alemania, porque por otro lado, Angela Merkel firmó ese acuerdo, exactamente. Porque por otro lado, primero, que si bien hay 175.000 judíos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría no son alemanes. Muchos de ellos son de origen ruso. Cuando Rusia abrió sus puertas, cuando cayó el muro de Berlín, muchos se fueron a Alemania y se quedaron, se integraron, porque Alemania hizo lo que hizo Canadá. La comunidad judía de Alemania estaba a punto de desaparecer demográficamente, porque después de la guerra no quedaban ni 25.000 judíos. Y por lo tanto, para crecer, aceptó la incorporación de judíos rusos. Después fueron judíos de otros lugares de Europa, de Argentina, también yo conozco, tengo amigos, en Alemania también, en Frankfurt, en Berlín, en distintos lugares. Pero, ojo, porque siempre en Alemania está la sombra del nazismo. Y el partido Alternativa para Alemania, el tercer partido político del país, es un partido neonazi, como el de Jean-Marie Le Pen en Francia. El partido de Marine Le Pen en Francia reunió el 42% de los votos. El partido neonazi alemán tiene el 12-15% de los votos. Y si vamos a algunas municipalidades de Alemania, el número se eleva. Pero el judío alemán vive dentro de todo en una situación de cierta tranquilidad respecto a que hay un gobierno alemán que siempre ha demostrado lo que Polonia y Austria, ya lo dejo, Polonia y Austria y estoy hablando de un país, ya me voy a acordar, no hicieron, que es el reconocimiento de la culpa de lo que pasó en la guerra. Alemania reconoció casi inmediatamente lo que pasó en la guerra, no solo con indemnizaciones económicas, sino con planes educativos. Sí, hay acá una pregunta. Cuando hablabas vos de Francia, así como hay un montón de judíos en Francia, la cantidad de árabes en Francia es increíble. Musulmanes, árabes musulmanes que vienen de distintos lugares como Siria, que son árabes, también de Afganistán, también de Pakistán, especialmente pakistaníes y afganos hay en Inglaterra, mucho más. Inglaterra es tenebroso. Hace 30 años atrás en Inglaterra, en Londres, había una sola mezquita. Hoy en Londres hay más de 70 mezquitas y cortan el tránsito en distintos lugares para que los musulmanes hagan la oración.
Sabemos mucho de ellos cómo son, qué piensan, qué quieren, así que hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa en Inglaterra y en Europa también. Para Israel, los judíos de Europa, no lo dice Israel en voz alta, no dice que están perdidos, porque les está diciendo, muchachos, piensen que van a tener que hacer las valijas pronto, porque Europa se va a arabizar, se va a islamizar por la cantidad de musulmanes que hay, por las leyes migratorias y por la cantidad de nacimientos que estas familias tienen y los problemas de integración que tienen a la sociedad europea, lo cual alimenta su identidad extrema. Así que por eso el ISIS fue un caldo de cultivo muy grande en Francia y se aferró muy fuerte en 2015, 2016, con los atentados que nosotros hemos conocido entre la multitud de musulmanes franceses. Voy muy rápido, me disculpen si voy rápido, pero es muy larga la charla, no quiero agobiar. ¿Los agobio? ¿Quieren que me vaya? Listo, no me voy, me quedo. Ahora se van a repetir ustedes después, sí. Sí. Los judíos que se fueron a China, ¿cómo es que se llamaba? Que hicieron una comunidad tan grande cuando Alemania no los quiso y Rusia tampoco. ¿Cómo se llamaba? Iba a llegar a China, pero ya que me lo dijo, voy a ahora hablar un minutito de China y después voy a aumentar. A ver, en los años de la Shoah, cuando Alemania invade Polonia y después invade el 25% de la Unión Soviética, los judíos rusos se escapan. ¿Y a dónde se escapan? Cruzan Mongolia y van a China. Cuando hablo de los judíos rusos, hablo de algunos, no hablo de cantidades gigantescas de judíos rusos. Y forman en Shanghái, lo llaman el gueto de Shanghái. Y los japoneses crearon el primer gueto y único gueto, el gueto de Shanghái, en donde maltrataron a los judíos, pero no en el nivel terrible que los nazis habían hecho. No hubo campos de exterminio los japoneses, no lo estoy defendiendo, Solo lo que estoy diciendo es que los japoneses no fueron nazis. Se asociaron a los nazis en el sentido de la persecución al judío que estaba en Shanghái, pero igualmente el trato hacia el judío chino era diferente a lo que los alemanes hacían con los judíos. Pero quizá usted está haciendo referencia en el siglo XIX, por expedicionarios judíos a la zona de Siberia y demás, se forma una pequeña comunidad judía en Harbin, donde hoy prácticamente no hay judíos, pero hay una sinagoga hermosísima. Harbin es en el límite entre Mongolia, China y Rusia. Es una zona no muy aconsejable para vivir. En invierno puede ser 25 grados bajo cero, en verano las temperaturas son extremadamente cálidas, pero todavía queda una pequeña comunidad judía que ya prácticamente con el maoísmo virtualmente desapareció. No hay hoy judíos en Harbin, solamente hay restos. Y esa comunidad fue fundada por judíos que provenían de Rusia. Por eso muchos judíos que escaparon de Alemania se escaparon después a Harbin y después siguieron para Shanghái. Y de Shanghái hay judíos que vinieron a Buenos Aires. Increíblemente, a Buenos Aires llegan todos acá. No sé por qué, pero de distintos lados. ¿Sí? Llegaron a Buenos Aires también. Los judíos, hay toda una historia. Los judíos de ojos achinados surgen en China en el año 800 antes de la era común. Perdón, después de la era común, perdón. Es un fallido mío. Después de la era común, ¿sí? ¿Por qué? Porque surgen de comerciantes de la zona que hoy es Irak y de otros lugares del Cáucaso, donde emigraron buscando la llamada y famosa ruta de la seda para comerciar. Así como Marco Polo transitó la ruta de la seda, los judíos no se iban a quedar atrás, transitaron la ruta de la seda y del oro, trataban de buscar especias también y llegaron a China. Y se establecieron en comunidades judías en China y efectivamente se formaron comunidades judías que afincaron a judíos chinos. Esas comunidades judías al siglo XIX ya habían desaparecido. Prácticamente habían desaparecido. Al día de hoy hay algunos judíos chinos, de rasgos achinados, que se consideran descendientes de judíos de aquella época, pero no tienen una cuestión de pertenencia y de vida. Más bien, la comunidad judía más importante de China es la que está en Hong Kong. Y probablemente sea la más rica del mundo, porque está no solamente con judíos de ojos achinados, sino que ahí viven casi 6 meses judíos de Nueva York, judíos de Ámsterdam, israelíes, miembros brokers de la bolsa de valores, gente riquísima que va a hacer negocios a China. Hay 4 sinagogas importantísimas en en Hong Kong. Lo sé directamente con un amigo mío importador que viajó para allá y le dije, ¿vos comés kasher? ¿Dónde estás? No, si acá en China hay kasher en Hong Kong sin ningún tipo de problema. Hay 4 sinagogas. Pasar a la Torá, se habla de $1000 que tenés que pasar una día a la Torá, tenés que pagar tu casa directamente.
es una comunidad judía riquísima. 2.500 judíos viven en Hong Kong. Lo que se trata es de una comunidad volátil. ¿Qué significa volátil? 6 meses están, después vienen otros, se van, vienen. Total, que tiene guita puede viajar de un lado para el otro, con pandemia, sin pandemia. El hombre va, viene, está en Hong Kong sin ningún tipo de problema. En el resto de la China continental, la China comunista, prácticamente los judíos de origen chino están desaparecidos 100%, completamente, salvo muy pocos lugares que pueden quedar algunos rastros. Donde hay menos de 100 judíos es en Taiwán, donde fabrican los paraguas que se rompen a la primera lluvia. Taiwán, bueno, fíjense si encontró un Maguén David dentro del paraguas, se rompió a la primera lluvia. Hay 100 judíos, una pequeña comunidad, 100 y pico de judíos, viven en Taiwán, la isla, sí, la isla de Chiang Kai-shek, que cuando en el año 1949 tuvo que escaparse de la China continental y armó una nueva China, no reconocida por muchos en las Naciones Unidas, pero que todo el mundo le compra las baratijas que venden por distintos lugares. ¿Sí? Muy bien, nos adelantamos a China. Hoy a otros lugares. España, la madre patria española. ¿Qué pasa con España? España, yo les dije antes que en la época de Inquisición, 1492, yo hablaba de Inquisición, 1480, hasta la expulsión de 1492, evidentemente los judíos fueron emigrando de España, y en forma masiva cuando fue la expulsión de los judíos de España. Pero el decreto de la Inquisición finalizó en 1834, es decir, que hasta 1834 los judíos tenían prohibida la entrada. Y de a poco judíos empezaron a llegar a España. Pero España era tan católica, recuerdo después más adelante el gobierno de Franco, era tan católica España, que los judíos españoles no daban a conocer prácticamente su identidad. Y vivían casi como marranos, como conversos, como criptos judíos en casas, mantenían algún minyan, alguna sinagoga, lo que fuera. Con la caída de Franco y la llegada al poder, sí, de Felipillo en 1975, ya la situación empezó a cambiar. Y con la dictadura militar argentina, muchos judíos argentinos se escaparon a España. Hoy en España se calcula que hay cerca de 22.000 judíos. Es una comunidad pequeña, pero está creciendo. La comunidad judía de Madrid, la más importante, está en la calle Balmes. Yo la visité. ¿Sí? Bueno, en la calle Balmes me sacaron del Arona Kodesh un Sefer Torah de más de 500 años de antigüedad. La piel se le puso piel de gallina. Dice, este Sefer Torah recorrió el camino que llevaron a los judíos españoles hasta que llegó hasta acá de vuelta, desde la expulsión de España hasta ahora, lo tenemos acá, no en uso naturalmente, pero lo tenemos como reliquia. Hasta el día de hoy no me voy a olvidar, inclusive la discusión que tenía entre los judíos. Algunos decían, Franco nos trató muy bien y nos permitió entrar en los años de la guerra, y otros decían, Franco fue filonazi, no de contrario, fue un desastre. Bueno, la misma discusión con Perón acá en Argentina, que fue bueno, que fue malo, que esto, que aquello, que lo otro, la misma discusión, Giuseppe Mainz, discutían entre ellos. La mayor parte de los judíos españoles son sefaradíes, naturalmente, viven allí, vuelven con el hecho que España habilitó la nacionalidad hispana a descendientes de sefaradíes, aumentó la comunidad judía de España, aunque ahora ya se cerró este trámite, y Portugal lo está haciendo y lo está cerrando hasta ahora. Ahora yo hablé de Portugal un puntito, que hay algo muy curioso en Portugal. En España 25.000, la mayoría en Madrid, y una cantidad interesante, unos 3.500 en Barcelona, en donde hay muchos argentinos en Barcelona. ¿Sí? Hay una hebraica de Barcelona, no digo Maccabi, le vamos a pedir a Tamara que funde un Maccabi en Barcelona, es un lindo lugar, entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Vamos a Barcelona a dar esta charla, que es un lugar hermosísimo. Barcelona, Montjuïc, el Monte de los Judíos, donde está el estadio de fútbol del Barça, ahí está Montjuïc, el cementerio judío más antiguo, de los más antiguos de España, está ahí, el Monte de los Judíos, en catalán. En el barrio judío de Barcelona se pueden ver todavía algunos lugares donde había Mesuzot, y donde están por algunas callejuelas el CAL, en la calle de los judíos, está a la vista, no se lo puede ocultar, está así. En Toledo, que cuando yo viajé en el 1998 no había un solo judío, hoy hay una pequeña comunidad judía en Toledo, donde están dos de las iglesias sinagogas, por así decirlo, más importantes de la España de aquellos años. De hecho, muchos piensan, y con razón, que la palabra Toledo viene de la palabra hebrea Toldot, que significa historia, origen, desarrollo, porque habría sido fundada Toledo antiguamente por los judíos que llegaron a España en la época de Roma también. O sea que estamos hablando de comunidades muy, muy antiguas en general, que se están renovando. Hay sinagogas y arriba hay iglesias.
Se hicieron Sí, iglesias. sí, se hicieron iglesias, están habilitadas como museos, están en proceso de recuperación también, porque la comunidad judía de Toledo empezó a crecer y las está demandando. Hay toda una lucha legal por las mismas. Muchos lo usan como centro turístico también para mostrar. Yo la vi, yo entré en una de ellas. Todo arriba están ornamentados con escrituras hebreas. Hacia abajo hay cosas cristianas, o sea, está a la vista. Santa María Blanca es el nombre de una de ellas. El nombre de la otra no me lo acuerdo, perdónenme. Sí, pero bueno, sería Santa María la Negra, porque ahí debería estar el club. Pero no sé, qué sé yo. No importa ahora. La cuestión es que vemos acá este tipo de situaciones tan dicotómicas acá. Paso rápidamente a otros países porque podía recorrer el mundo entero, pero quiero acelerar un poco más. Austria, la cuna de Adolf Hitler y Max Schmock. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Austria había prácticamente 130.000 judíos. Después de la guerra, se imaginan ustedes, al igual que en otra Alemania, la cantidad de judíos bajó notablemente. Hoy en Austria quedan cerca de 15.000 judíos. La mayoría están viviendo en Viena. Son judíos austríacos, orgullosos del país, mantienen los mismos problemas que tienen otros judíos de Europa en general en cuanto a subsistencia respecto a la asimilación. ¿Recuerdan ustedes el famoso caso del ex secretario de Naciones Unidas, que fue presidente de Austria, Kurt Waldheim, que el Congreso Judío Mundial descubrió que él había militado en la CSS, en los batallones que perseguían a los judíos, y le costó naturalmente el puesto? Austria, a pesar de que también tiene un avance del neonazismo importante, las autoridades de Austria tienen una excelente relación con Israel. Sí, hasta hace poco un ministro que ya perdió el cargo, de 34 años, Kurz, viajaba a Israel y de vuelta como si nada. El nuevo ministro es algo más reticente, pero también Austria e Israel hoy tienen muy buenas relaciones. Portugal, que antes lo nombré, hay una comunidad judía en Lisboa, pero también es una comunidad judía relativamente moderna, porque la antigua comunidad judía de Lisboa fue echada con la Inquisición y la expulsión en 1497. O sea que los judíos después volvieron a Lisboa y hoy pueden vivir abiertamente su comunidad en Lisboa, donde hay una sinagoga ortodoxa, con un rabino ortodoxo pleno. Hay otras ciudades de Portugal, como Oporto, que es la segunda ciudad de importancia, bastante más chica. Todas ciudades hermosas, mantienen un carácter medieval. Y hay una ciudad, Belmonte, donde desde hace muchos años están estudiando un fenómeno de gente que está volviendo al judaísmo en Belmonte. Es muy famoso el caso de los llamados marranos o criptojudíos de Belmonte, que se reconocen como tales y están muchos de ellos dispuestos a atravesar procesos de conversión para formalizar una comunidad. ¿Alguno estuvo en Belmonte? No, preguntan dónde queda. Belmonte es en Portugal. Exactamente la ubicación geográfica, no lo sé, eso sí que no puedo decirlo, pero es en Portugal. En Portugal. Después, tenemos otras comunidades bastante más pequeñas. Dinamarca, 8.000 judíos. Dinamarca tiene el mérito de haber sido la comunidad judía que se salvó en su mayor parte en la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno danés, todos se pusieron la estrella amarilla y dijo, acá somos todos judíos, y en 2 noches sacaron a todos los judíos de Dinamarca, salvo 100 que los nazis lograron capturar. En Dinamarca vivían por aquel entonces 8.000 judíos, más 18.000 judíos, la mayoría los sacaron y los cruzaron a Suecia, país neutral. Hoy en día en Dinamarca hay muy pocos judíos, 8.000 judíos, también es una comunidad que atraviesa un proceso de asimilación importante. En Copenhague la capital están. Suecia, 18.000 judíos hasta el día de hoy. Noruega, 1.500 judíos, una comunidad muy pequeña. Voy hablando rápido. Finlandia, 2.000 judíos, pero uno de los índices de asimilación más grandes del mundo. El 90% son matrimonios mixtos, así que es de los más altos índices del mundo. Tengan en cuenta que Finlandia nació de Rusia, ¿sí? Es un desprendimiento de Rusia de la época de los zares, ¿sí? Muchos judíos escaparon a Finlandia durante la era de los alemanes también. Y después Finlandia se hizo socia de los alemanes, pero ya es otra historia. Suiza, que en la Segunda Guerra no dejó entrar judíos, hoy hay 18.000 judíos que viven en Suiza. Holanda, la tierra de Ana Frank. Antes, Ana Frank era alemana, la tierra por adopción de Ana Frank. Antes de la Segunda Guerra, 150.000 judíos. Hoy en Holanda, 30.000 judíos. No más, evidentemente demuestra que fue otra comunidad golpeada profundamente por el nazismo también. Bélgica, 100.000 judíos antes de la guerra. Hoy, 40.000 judíos. Está en Bélgica uno de los centros de los judíos ultraortodoxos más grandes, comerciantes de diamantes, diamanteros. También en Ámsterdam, exactamente.
son ultra ortodoxos, son diamanteros riquísimos, lamentablemente son antisionistas. ¿Qué les vamos a hacer? Están muy asociados con algunos judíos ingleses, belgas, ya lo dije, holandeses, y también con algunos judíos de Israel, dentro de Carta, porque comparten, digamos, esta idea antisionista, lamentablemente, pero viven allí en Bélgica. Ojo que en Bélgica están teniendo muchos problemas también por el crecimiento del extremismo islamista, que los golpea en la calle, etcétera, etcétera, pero hay una comunidad ortodoxa muy fuerte. De Europa Oriental después son restos de comunidades judías que fueron devastadas por los nazis en la Segunda Guerra. Lituania 15.000, Rumania 14.000, cuando antes de la guerra había 400.000 judíos en Rumania, hoy solamente 14.000. Hungría, antes de la guerra 800.000, hoy en día 60.000 judíos. Una cuestión de Hungría, tiene la sinagoga neogótica en el sentido de estructura reconstruida más grande de toda Europa. Es una sinagoga del movimiento conservador y tiene capacidad para 3.000 personas. 3.000 personas, algo impresionante lo que esa sinagoga es, totalmente restaurada hace 5, 6, 7, 8 años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero restaurada. Hay servicios sinagogales, pero también hay momentos que está abierto al turismo, para que la gente vea esa sinagoga que los alemanes trataron de preservar también para transformarla en museo. Cada tanto los alemanes permitían la salvación de alguna sinagoga porque querían mostrar los museos de la raza extinguida, especialmente en Checoslovaquia, en Praga, donde está la famosa sinagoga del Maharal, del rabino Lop de Praga, que los alemanes preservaron para preservar el museo de la raza judía extinguida. Y solo por eso no fue destruida, ¿no? A Dios gracias. Lo mismo el cementerio que está en la parte de atrás, que demuestra que a los judíos no les permitían comprar más tierras y por eso las tumbas están una arriba de otras. Y eso a partir de ahí salió la costumbre de enterrar también a judíos, uno arriba de otro, porque no les permitían en el medioevo, les asignaban una parcela y no podían comprar más tierras que esa. Es una cosa increíble. En Polonia también se ve, en Cracovia, un fenómeno parecido. Mario Sinai, claro. Mario Sinai lo mostró y su guía de primer nivel. Eslovenia, 6.000 judíos. República Checa, 6.000 judíos en general. Grecia, 5.000 judíos. Es decir, son todas comunidades que fueron devastadas por esto. Vamos a Latinoamérica un poco, a nuestro continente, para ver cómo andamos por casa. ¿Qué pasa por la Argentina? ¿Qué está pasando con nosotros? De acuerdo a ciertos números que el profesor de la Pérgola dio en su momento con algunos estudios que hizo el CHOI, acá en la Argentina habría entre 175.000 a 200.000 judíos. Y otra vez entramos ahí con el tema alágico, ¿no? Porque no podemos definir cuantitativamente, porque tenemos una enorme cantidad de personas de origen judío que no están en las instituciones judías de ninguna manera. Y por lo tanto vive esta situación la comunidad judía argentina. La mayoría viven en Capital Federal. En las provincias, los bolsones de población más importantes son Córdoba, Tucumán, en algún momento fue Bahía Blanca, pero está en declive, Mar del Plata está en declive, La Plata está en declive. Son todas comunidades pequeñas que están en declive. Se está registrando un fenómeno curioso, pero que también tiene que ver con la sociedad argentina. Están, no digo creciendo, están naciendo pequeños núcleos, no los puedo llamar comunidades, y yo estuve en una de ellas. Están naciendo pequeños núcleos de vida judía en el sur del país, en la Patagonia, debajo del río Colorado. En Viedma y Carmen de Patagones, que está del otro lado, hay unas 80 familias judías. Y en Carmen de Patagones está el cementerio judío más antiguo de toda la Patagonia. Es decir, ya nuestros ancestros que venían de Odessa y de Rusia y de los lugares más esteparios, ya habían fundado alguna comunidad que con el tiempo se extinguió y dejó solo el cementerio. Hoy en día están tratando de emerger, les es muy difícil en Carmen de Patagones y Viedma, pero están tratando de trabajar y cada tanto funcionan un poco en forma virtual. Bariloche, hay 100 familias, menos de 100 personas, pero que están agrupadas en 18 o 20 familias. Yo estuve hace 2 meses con ellos, dando una charla en Bariloche. ¿Sí? ¿Estuvo en Bariloche? Ah, bueno, muy chiquitita, parece un rancho la comunidad, uno diría, ¿qué es esto? Está dando charla, bueno, ¿quién es uno? Y Laila Sacá fue una amiga. Claro, si yo la vi a su escuela, mándele saludos míos de vuelta a Laila, claro, si la vi, estaba en la charla. Pregúntele si le gustó la charla. Sí, le voy a contar. Sí. Pregúntele. Bueno, justamente, acá no me deja mentir, 17, 18 familias que
conforman un grupo urbano, hay un camino de Jabal para los israelíes, porque a los israelíes les gustan las aventuras, les gusta escalar, hay los picos, los montes y hacer mucho ruido. Por eso hay un poquito de antisemitismo en la Patagonia también, más allá del origen nazi de Bariloche, o el desarrollo nazi de Bariloche. Sí. No, yo lo que te quería preguntar. Vos, Tamara, decime hasta cuándo tenemos tiempo, ¿eh? Estamos todavía no tiempo. Perfecto. La Argentina fue una de las comunidades judías más importantes a nivel de cantidad, ¿no es cierto?, judíos en algún momento. Quiero acá desmitificar algo. Si bien la comunidad judía de Latinoamérica más importante es la Argentina, hasta el día de hoy, por su red escolar, por la cantidad de judíos, por las sinagogas, por todo lo que quieran, si bien es la más importante de todas, de Latinoamérica, más que Brasil, a pesar de que Brasil es más grande, tengamos en cuenta una cuestión. La idea de que siempre nos dijeron, Argentina hay 500.000 judíos, es incorrecta. El momento que mayor cantidad de judíos hubo en la República Argentina, cuando aún todavía se censaba, que fue en la década del 60 al 70, había más o menos 365.000 judíos en toda la República Argentina. A partir de entonces, la comunidad judía argentina demográficamente comenzó a declinar, a bajar en cantidad de judíos, hasta llegar a los 175.000, 180.000 que tenemos más o menos aproximadamente hasta el día de hoy. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que la comunidad judía argentina hay una gran cantidad de olín judíos argentinos que viven en Israel. Se calculan en cerca de 80.000, es una cifra muy importante, muy elevada para un país como Israel y de habla latinoamericana. Uruguay también tiene una cantidad importante de olín uruguayos de Israel. También es Uruguay una comunidad mucho más pequeña, pero la idea mítica de que somos 500.000 fue una idea que nació de los antisemitas. Contaron lo que están enterrados. Claro, posiblemente, sí. Pero, digamos, uno en un momento de España, de Polonia, de todo, vinieron muchos, por eso le fue muy, al sefaradí le fue muy fácil entender el capitán. Sí. Y ahora todo esto cambió y ahora yo sé que hay mucha gente que está abriendo carpetas, como digamos, y yo sé que vos Como yo, sí. lo que está haciendo. Sí, yo no voy a volver a cerrarla ya, sí. Sí, bueno, sí, creo que son muchos los que quieren ya cerrar la carpeta. Sí. No, el tema es el siguiente. En la comunidad judía argentina tuvo dos grandes olas migratorias en cuanto a su origen étnico. La ola Ashkenazí, que provino desde Moisevich en adelante, con el barco famoso, sí, el Weser en adelante, con todos los movimientos sindicales que se crearon hasta 1920, 20 y pico. Había, Moshe no me va a dejar mentir, porque es un hombre mucho más sabio que yo, y se va a acordar Moshe, que había reuniones sindicales que se hacían en el sindicato de la madera o del vidrio, donde había tantos judíos que las actas de la reunión se hacían en yiddish. ¿Se imaginan ustedes a Moyano haciendo un acta en yiddish? Yo no me lo imagino en el corazón, Moyano, haciendo un acta en yiddish. Ahí está, no me deja mentir. Ahí está. Y era yiddish. Mientras el padre acá en la reunión, Moisés hacía desastres. El padre hacía desastres. ¿Sí? Entonces Moisés hacía desastres. No me deja mentir, eran reuniones en yiddish por la cantidad de judíos que había justamente en ciertas ramas, como era la textil, como era la rama de la maderería, como era la rama del calzado. Por eso hacían. Esto era todo lo. También tengamos los teatros, la cultura en yiddish, que acá fue enorme. También no dejemos de pensar en nuestros hermanos sefaradíes, que si nos van a notar. Con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, llegaron acá una cantidad importante de judíos de Alepo, de Damasco, de distintos lugares de Siria y también de Turquía. De hecho, el templo de la calle Camargo es de origen turco. O el templo que está en la calle Piedras es de origen marroquí, aunque ahora está cerrado, es el templo más lindo de la República Argentina. Está cerrado. Sí, el templo de la calle San Juan está cerrado. La calle Piedras de San Juan está cerrado seguro. Sí, es de la comunidad. Puede ser, pero como es un templo ortodoxo, está administrado por la gente que está en la calle Borges, a Silva, que se ponen ahí, no van a viajar. La gente se mudó del barrio de San Telmo y se fueron muchos a Palermo, donde viven la mayor parte de los judíos de Buenos Aires. Entonces, por ahí lo abren para algún casamiento, puede ser que lo abran un domingo, que lo abran para algún casamiento, para alguna actividad especial, lo deben abrir. Lo que sí les digo es el templo más bonito de la República Argentina, con unos vitrales y una madera del primer nivel, tuvo el rabino Moti Maravi allí, hubo varios rabinos conocidos, rabino Benzaquén ya anteriormente, pero sí hay muchas historias de la Argentina. Si pasamos, sí. Acá Luisa comentaba en el Zoom que en San Martín de los Andes hay una sinagoga que es la casa de uno de los ciudadanos. Sí, se abrió recientemente, hace un mes y pico, por una donación de un hombre multimillonario judío,
que formó una sinagoga, efectivamente compró el edificio, se abrió una sinagoga. En San Martín de los Andes hay menos judíos que en Bariloche. Hay menos, pero bueno, encontró la necesidad de unificarse. Salió en Clarín, exactamente. Salió en Clarín, con foto, con la inauguración, se llevó por todos lados. En Tierra del Fuego hay 100 familias, 100 personas judías, yo tengo contacto con Tierra del Fuego, están tratando de obtener personería jurídica. También en Neuquén, hace mucho tiempo ya hay una pequeña comunidad, lo mismo que en Cipolletti, y está en toda esa zona la llamada colonia rusa, donde se asentaron muchos judíos en Roca, gracias, estuvo en Roca, en Roca, que tiene un cementerio histórico que es impresionante bajo todo punto de vista, aunque quedó una comunidad muy chiquitita, muy reducida también en General Roca, pero son esos núcleos que hoy en día se están retroalimentando por la migración de judíos a esas zonas de desarrollo, con el turismo, con el auge de la Patagonia, con los climas, y además el hecho de que muchos israelíes siguen visitando al día de hoy la Patagonia. No pasan de repente muchos por Buenos Aires, o no los identificamos, pero yo, que estuve en Bariloche, pregúntale de vuelta a su nuera, yo que estuve en Bariloche 7, 8 horas por reloj, iba por el centro cívico y me encontraba con israelíes, ya no, más carpeta, ¿cómo están ustedes? ¿Comieron? Sí, hermano, israelí. Como uno escuchaba ruido, gritos, ya son israelíes, si hay gritos son israelíes. ¿Sí? Bueno, yo tuve en esas horas una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad de Bariloche, no el jefe de gobierno, el jefe de gabinete del gobierno de Bariloche. Ellos están encantados y están desesperados buscando una maestra de hebreo que le enseñe a los operadores turísticos hebreos porque quieren traerse a 3 millones de israelíes a que vayan a que el plan Andinia se haga realidad para que vivan allá en Bariloche y compañía. O sea que Walter Belay Allende se levanta la tupa y se muere 2 veces. Si ve la cantidad de judíos israelíes que están en Bariloche, en San Martín de los Andes y en todos los lugares, Junín de los Andes, en toda la zona que es bellísima de la Argentina y que van por los llamados en hebreo Carjonim, los hielos continentales y todos los glaciares. Sí. Sí, yo hace unos años fui a Bariloche y en un restaurante en la carta estaba castellano y en hebreo. Es lo más común. Le digo que es lo más común. Dice por la cantidad de gente, cuando se toman el año sabático, vienen acá, van hasta más al sur, cruzan a Chile. Mochileros israelíes, se aventuran, van a Bariloche, siguen a Tierra del Fuego. ¿Puedo volver un poquito atrás, Natalio? ¿Escucho? Hola. Sí. Habla. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería volver al tema del sindicalismo judío en la Argentina, ya que mi papá y mi tío fueron los fundadores del sindicato de talleristas y bueno, fueron muy perseguidos en su momento. Yo lo recuerdo y esas charlas eran realmente conmovedoras. Okay, porque no era ya venían nosotros de un abuelo anarquista, así que tenemos toda una cosa detrás. A ver, Pocho, sigo porque estamos con muchos países por delante. ¿No se enoja, Pocho? No se enoja, pues. Sí. Porque Pocho es cartelista. Muy bueno. México, una de las pocas comunidades judías de la diáspora que crece. Hay menos asimilación, quizá por su componente jaleví, alepino, damasquino, muchos judíos sefaradí. El sefaradí cuando se aferra a la religión lo hace con mucha fuerza y evidentemente hay otro sector que condiciona que haya menos asimilación en México. México es un país muy católico y los católicos mexicanos cuidan mucho su catolicismo y están en contra de los matrimonios mixtos también. No lo ven con buenos ojos. Entonces, quieren un católico, se casan con un católico. Eso también cierra las puertas a la asimilación. Y hay otro tercer factor, el económico. La comunidad judía mexicana es riquísima. Es riquísima. Ahora hay comunidades no solo en México, en Tijuana, ahí donde pasan drogas, en la zona de Sinaloa, hay pequeños bolsones de población judía. En la ciudad también está turística, ¿cómo se llama? Me estoy olvidando el nombre. Ya me voy a acordar, también hay la comunidad judía, pero más, no me estoy olvidando el nombre, ya me voy a acordar enseguida. No, eso es en República Dominicana. En México, Cancún, gracias. En Cancún se está conformando una comunidad judía para gente de muchísimos millones. También en toda esa zona está avanzando la comunidad judía también, hay escuelas laicas, escuelas religiosas.
etcétera, etcétera. ¿Sí? Sigo. Guadalajara también hay una comunidad judía chiquita. Colombia es un fenómeno muy interesante que yo iba a llevar a Colombia. En Colombia formalmente hay pocos judíos, no más de 5.000, 6.000, y están en Bogotá o en Cali. Pero en Colombia hay un fenómeno increíble. Hay muchos descendientes de personas que se consideran de origen judío o han tenido ancestros judíos y que quieren realmente estudiar judaísmo y convertirse. Y hay rabinos israelíes que efectivamente dirigen esas comunidades y hay procesos de conversión legalizados por Israel y se están convirtiendo muchas personas colombianas que evidentemente tienen ancestros judíos que vienen todavía de la época de la colonización de América, en los tiempos de Colón y compañía, etcétera, etcétera. Sí, no tanto Colón, ya es un tema, creo que acá lo hablamos ese tema, sí, lo hablamos, ese tema de Colón, y lo dijimos. Paraguay, hay 800, 900 judíos, una sola escuela judía hay en Paraguay, me invitaron a trabajar a distancia, después no se pudo cerrar el contrato, no sé qué pasó. Chile, 20.000 judíos, Uruguay, menos de 20.000 judíos también, la comunidad judía uruguaya es muy sionista, hay dos escuelas, una ortodoxa, una un poco más laica, y en general el judío uruguayo tiende a ir a Israel. En general es muy sionista, aunque no sea muy numerosa. En Panamá es un factor muy especial. Durante mucho tiempo hubo muchos israelíes en Panamá. De hecho, el dueño de los shopping más importantes de Panamá, no de los shopping, de los free shops del aeropuerto de Panamá, es un israelí. Está repleto de dinero por donde quiera. La comunidad judía de Panamá es riquísima. Muy sionista también, muy comprometida con Israel, también muy ortodoxa en algún sentido, aunque hay otras escuelas un poco más laicas, Martín Buber de Panamá y otras escuelas, pero no me acuerdo, de Einstein creo que también está, no recuerdo muy bien, pero la comunidad judía de Panamá tiene entre 8.500 a 10.000 judíos. Me dijeron, por gente de Argentina, que se radicó en Panamá, que no son muy cálidos a la hora de recibir a otros judíos. O sea, son bastante cerrados los panameños. Ahora que con una billetera abultada y por ahí la cosa cambia. El tema es cómo se abulta la billetera en Argentina. Pero bueno, eso preguntemos a Cristina, vamos a ver. Por ahora no lo podemos saber. ¿Sí? Después, si me dejan continuar, Costa Rica, 2.500 judíos. República Dominicana, 2.500 judíos. Son comunidades jóvenes. Han sido fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, con judíos que escaparon de Europa por la Shoah y se vinieron a Latinoamérica. Siempre todos conocemos la Odisea del St. Louis, del famoso barco que llegó a Cuba y que tuvo que volverse. Pero hay otros barcos que llegaron a Latinoamérica y que dejaron a judíos en el continente y de a poco esas comunidades se fueron conformando. Cuba, la famosa Cuba de Castro y compañía, ya había judíos en el siglo XIX en Cuba y tenían una comunidad floreciente. En la época de Fulgencio Batista, la comunidad todavía florecía. Llegó Castro, los judíos se fueron porque tenían propiedades, granjas, haciendas, y vino el apropiamiento, ¿no?, de la propiedad privada, los judíos se fueron. En Cuba, hoy quedan pocos judíos, menos de 1.000 quedan en Cuba. Sí, sí, sí. Donde había un ship. Sí. Y me dijo que un judío, y no sabía de qué le hablaba. Claro, y sí, obviamente, porque la libertad de expresión en Cuba quedó cercenada. Además que Cuba, en los tiempos de Fidel Castro, mantuvo una política de hostilidad hacia Israel, y eso hizo que no haya lazos entre Israel y los judíos cubanos. Sí hubo lazos con la comunidad judía de Florida, donde había envío remesas de dinero, donde para Pesas se enviaba matzá y vino, había cierta apertura. Hay algunas voces que indican, no estoy tan seguro yo, no lo creo, que decían que Fidel Castro tenía sangre judío, era de origen judío. Yo no lo creo, mejor no, por las dudas, pero bueno, por ahí en Argentina mejor sí, depende a que no me le pregunte, qué sé yo. Si uno va a una filial de la Cámpora, diga Fidel Castro, judío, sí, bienvenido, adelante. Ahora si no va a la Cámpora y va con Milei, no diga que es judío, sino sea malío. Ahora que Milei quiere convertirse. Entonces, la cuestión es esa. Después, Nicaragua, Salvador, Belice, hay menos de 100 judíos en general. En la zona de las Guyanas, holandesa, francesa, prácticamente no hay vida judía hoy, pero la hubo en tiempos de la colonización holandesa, francesa e inglesa. Y se pueden ver restos de cementerios, se pueden ver restos de sinagogas en esos lugares, donde hoy prácticamente, salvo en Paramaribo, que es la capital de la Guyana holandesa, no hay prácticamente vida judía activa. Pasemos rápidamente a África, porque todavía nos queda Asia y Oceanía. Venezuela. Venezuela. En esa época había muchos judíos y muchos en
emigraron. hasta hace 30, 25, 30 años atrás, 25, 30 años atrás, Es la alianza. sí, hace 25 años atrás, 30 atrás, encaminado por el rabino Brenner, que hoy es el embajador del sector no chavista, digamos. Vieron que en Venezuela están divididos en chavistas y no chavistas, que hay un gobierno paralelo reconocido por 54 países. Bueno, el rabino Brenner es un embajador itinerante también de los sectores no chavistas, ya es un hombre muy grande, muy mayor, pero Venezuela llegó a tener prácticamente 25.000 judíos. La mayoría eran sefaradíes, una posición económica envidiable. Todavía hay judíos en Venezuela, pero está muy disminuida por el chavismo. El hecho mismo de que Chávez haya invitado a Hezbollah, que se asiente en Venezuela, y después los lazos con Irán, naturalmente, y los lazos con Rusia, y los lazos de Maduro con otros también impresentables, ha hecho que la comunidad judía de Venezuela se reduzca y se mande a mudar. Y hoy quedan en Venezuela cerca de 5.000 judíos en la capital, ¿sí? En la capital de Venezuela, en Caracas, la mayor parte de ellos tienen un buen estándar de vida económico, pero hay un gran problema de inseguridad, ni que hablar de la carencia de alimentos, de cuestiones que ellos tienen que hacer en otros lugares. Por eso muchos judíos de Venezuela, algunos se fueron a Israel, pero la mayoría se fueron a Miami y se fueron a Panamá. Por eso Panamá tiene mucho negocio con Venezuela y Panamá le está demandando a Venezuela que le pague la deuda que le debe, y hay muchos judíos panameños que están tratando de litigar contra Venezuela para que se ponga el día con la deuda que tienen con Venezuela. ¿Sí? Bolivia, muy pocos judíos, una comunidad que se creó en los tiempos del nazismo, prácticamente cuando los judíos no podían entrar, al igual que Paraguay, a la República Argentina. Entonces llegaron a Bolivia y se quedaron en paz, en La Paz, ¿sí? Y muchos en Cochabamba. Al día de hoy no hay más de 300 o 400 judíos en Bolivia. Hay una sola sinagoga. Hay una asimilación muy grande en Bolivia, muy, muy grande. Conozco gente que ha trabajado, argentinos que han trabajado en Bolivia, ¿sí? No tienen mucho elemento humano para trabajar, porque realmente el nivel de confusión, los niveles de problemática de identidad, hace que la comunidad sea prácticamente inviable. No por problemas de antisemitismo, no hay problema con Evo, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Ahora pasemos al resto del mundo. El resto del mundo está en 1% de los judíos, salvo en Asia, en donde obviamente sacando a Israel, naturalmente, y sacando a Turquía, la tierra de Erdogan. La Turquía de Erdogan hay hasta el día de hoy, se calcula cerca de 20.000 judíos. A pesar de que sufrió el atentado, Turquía. La llegada de judíos a Turquía data de cuando Turquía todavía no se llamaba Turquía, sino se llamaba Bizancio, Constantinopla, cuando era todavía la vieja capital del reino cristiano de Bizancio. Ya había judíos exilados ahí, que vivieron ahí. Después, cuando los judíos se escaparon de España, la mayor parte se fue al Imperio Otomano, y fueron a Turquía, a Israel, a Italia, a Grecia, y ahí se asentaron los judíos sefaradíes. Hoy quedan muy pocos judíos en la capital, ¿cómo se llama la ciudad principal, por favor? Estambul, gracias. En Estambul, la capital, está una sinagoga, Neve Shalom, que sufrió 2 atentados de terrorismo islamista y todavía se mantiene. Tengo un amigo que acaba de venir de Turquía y dice que es hermosa la sinagoga y la comunidad es muy cálida y que no tienen grandes problemas por allí y que pueden caminar con kipá en la calle, salvo alguno que le chifla o le dice algo, pero no han tenido problemas por ser judíos en Turquía. ¿Sí? Ahora voy a llegar a África. Me estoy desplazando con avión, con patineta, de Asia, voy a llegar a la escala de Marruecos en este viaje por el mundo, y vamos a llegar hasta Oceanía también, si nos da el tiempo. Y Tamara, que es mala, nos corta por ahí el hachazo, y nos corta ahí el Zoom. Nos queda un minuto. ¿Un minuto? ¿Nada más? Bueno, 5. 5, ahora entendí. O sea, permítame, abuelo de pájaro, decirle lo siguiente. Turquía hablamos. En los países árabes la cantidad de judíos está en extinción, a excepción de Marruecos. En Marruecos tenemos unos 3.500 judíos que viven bastante bien dentro de todo bajo el rey Mohamed VI. En Túnez, la comunidad judía de Yerba, está la sinagoga histórica en Yerba, pero no hay muchos judíos más. Argelia no hay judíos, Sudán no hay judíos, Irak prácticamente no quedan judíos, Siria no quedan judíos, Yemen no quedan judíos, en Arabia Saudita no hay judíos, Jordania no hay judíos, salvo la embajada israelí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus judíos de los países árabes, cuando se creó el Estado de Israel, fueron a Israel o Francia. Los judíos del norte de África, muchos fueron a Francia, por el origen argelino, Túnez, de las colonias, etcétera, etcétera. Y como dato curioso, les quiero decir en estos 5 minutos de gentileza que me da Tamara, ¿sí? El tema de Irán, la antigua Persia, que ya aparece en la Biblia hebrea en el libro de Esther. En el libro de Esther,
Entonces, directamente tenemos que ya la antigua Persia de Purim, ya hoy en día se calcula que en Persia, en Irán, viven unos 15.000 judíos. Y a excepción de que no pueden educar en forma sionista, les permite cumplimentar las leyes de la religión judía. Tienen un delegado del Parlamento iraní, llamado Majlis, que es un judío que representa los intereses de los judíos iraníes. Y cuando Irán dice, nosotros no somos antisemitas, estamos contra el Estado de Israel, siempre hay judíos iraníes que salen a darle la razón, porque efectivamente hay libertad religiosa en Irán. Me lo ha dicho también una ex alumna mía que viajó a Irán como mochilera y se encontró con judíos iraníes y cuando nosotros, hablo del Estado de Israel, vivimos perfectamente bien, tenemos negocios, etc. Claro, en la época del Shah había 150.000 judíos en Irán. Hoy quedan 15.000 judíos en Irán. Muchos Israel lo ha ido sacando muy de a poco por la frontera con Turquía, porque evidentemente ser judío en Irán, cuando puede haber un conflicto entre Israel e Irán, es realmente preferible caminar por la Villa 1114, directamente de noche, y no sale más vivo que otra cosa. Así que, bueno, esto es un pantallazo, me quedo en Nueva Zelanda, Australia para otra oportunidad, por culpa de Tamara, que me cortó acá, pero bueno, la perdonamos a Tamara también. Tamara tiene la culpa, así que bueno. Pero Natalia, entonces, ¿cuánto vamos a hacer? Bueno, muy bien. Somos 15 millones más uno, que hemos morir, así que 15 millones uno. En Nigeria, es interesante Nigeria, me falta hablar del África Negra. Yo no hablé de Sudáfrica, no hablé de Nigeria, no hablé del Congo, no hablé todavía de Uganda, la tierra que alguna vez le prometió a Lorenzo, que hay 400 judíos en Uganda también. Son la mayor parte de ellos judíos europeos que se han afincado en estos lugares. Después, por influencia, hay otros que se quieren reconocer como judíos para poder obtener un permiso de vida e irse a vivir a Israel. Esto pasa en Ruanda también, ¿sí? En Etiopía queda lo que llaman Falashmura, que son descendientes de criptojudíos, de judíos que se convirtieron al cristianismo, que no está claro su origen, pero quedan aproximadamente unos 400. Yo estuve en Etiopía cuando viajé a Israel en mi último viaje. Hicimos escala en el aeropuerto de Entebbe. El aeropuerto de Entebbe, el shopping del aeropuerto de Entebbe es, no sé, el barrio del Once, la saladita del Once, es el shopping del aeropuerto de Entebbe. Pero que hay en el medio de todo, un Beit Chabad. Entonces en Beit Chabad tengo que ir a hacerte fila, a pensar y a comer algo. Rabino Chabad, hablamos. Decime, ¿cuántos judíos hay? Pero judíos, a ver, callen. ¿Cuántos judíos callen hay en Etiopía? 80, me dice. Lo que yo tengo identificado son 80. Y yo digo, ¿son de piel negra? Hay de piel negra, y hay judíos británicos, judíos australianos, ingleses, que vienen a casa de negocios y paran acá en el Beit Chabad, paran allá, paran ahí. Hay entre lo que yo conozco, me dice, somos entre 80 y 100 judíos, no más. El resto, obviamente, tiene que ver con la ley de retorno de aquellos judíos que viven en la zona de Gondar, muy alejada en el límite con Sudán, que están tratando cada tanto de traerlo de Etiopía por la emergencia que también Etiopía vive. Ustedes saben que Etiopía vive una guerra civil, que todavía no está terminada. Pero la relación entre Etiopía e Israel es excelente, es buenísima y de ahí las conexiones que hay. Gracias, Tamara. Gracias. Fuerte el aplauso para Natalia. No sé si la próxima vez que tenemos por Zoom. Y de mi No sé nieta. decirte. No sabemos. Yo creo que todavía, si me invitas en junio, una vez más todavía falta en junio. Bueno, millón de gracias, Natalia. Gracias a todos por haberte acercado hasta acá. Gracias a los que estuvieron cerquita en el Zoom. Nos estamos viendo pronto. Saludos.